complace disminuir nuestra presencia. Esta noche contamos con un tema muy interesante: delitos contra la eficiencia de la administración pública. Un tema bastante importante en virtud de que, como podemos ver en estos días, se están suscitando casos de corrupción y esto está siendo descubierto en la actualidad. Bien, esto nos va a hablar con mayor amplitud el conferencista doctor George Hermel Sotomayor Rodríguez. Antes de invitarlo, vamos a dar lectura a su recorrido académico. Él es licenciado en Ciencias Políticas, Sociales y Económicas por la Universidad Nacional de Loja, doctor en Jurisprudencia y abogado de los Tribunales y Juzgados de la República de la Universidad Nacional de Loja, 1995. Ha adquirido diplomados en rediseño curricular y práctica modular, elaboración de proyectos educativos, en criminalística, diplomatura de estudios en Derecho Penal, diplomatura de altos estudios en Derecho Penal, corrientes filosóficas en Derecho Penal. Él es especialista en Derecho Penal y Justicia Indígena por la Universidad Uniandes de Ambato. Del mismo modo, es magíster en Derecho Penal y Criminológico por la Universidad Uniandes de Ambato 2008. Trabajó como asesor y es ex asesor jurídico de la provincia, del Consejo de la Provincia de Tránsitos de Zamora de Chinchipe, ex director administrativo por 2 periodos consecutivos, asesor jurídico del Batallón de Selva 62 Zamora, ex asesor jurídico del Sindicato de Choferes Profesionales de Zamora Chinchipe, ex asesor jurídico de compañías mineras y varias empresas y organizaciones de Loja y Zamora. Él fue presidente del Colegio de Abogados de Zamora Chinchipe por 2 periodos consecutivos, conferencista invitado por muchas instituciones estatales como gremiales, catedrático de distintas instituciones universitarias por un periodo de 29 años, fiscal de Chimborazo desde octubre de 2008 hasta la actualidad. Tiene infinidades de obras publicadas, así como también revistas, tanto locales como internacionales. De esta forma, vamos a darle pase y vamos a invitarlo al doctor Elmer. Doctor Elmer, por favor. Muy buenas auditorio noches. Lo espera. Muy buenas noches, distinguidos amigos. Gracias, doctora Isabel Rodríguez Peña, catedrática de la Universidad Webner de Lima, Perú. Gracias a quienes dirige Sofía Escuela de Posgrado por esta oportunidad. Cuando se me había solicitado ser parte de este importante evento académico, jurídico, había manifestado precisamente que pudiera introducir lo que es dentro del campo de los delitos en contra de la eficiencia de la administración pública, como usted bien lo dijo, doctora Isabel Rodríguez. Concomitantemente con la pandemia del coronavirus, estamos viviendo otra pandemia en Latinoamérica. Ecuador no es la excepción, sobre actos de corrupción y delitos que conllevan a la corrupción. Entonces era propicio el momento para poder intercambiar ideas, tanto de Ecuador como de Perú, para poder orientar a la comunidad universitaria, abogados, jueces, magistrados de los diferentes países latinoamericanos, que estamos inmiscuidos en esta situación y como operadores de justicia, ya que vengo trabajando alrededor de 12 años como fiscal, bien podemos dar un grano de arena para poder mejorar lo que está ocurriendo les decía, en el Ecuador es algo muy penoso. Tenemos
expresidentes sentenciados, vicepresidentes sentenciados, ministros sentenciados, subsecretarios sentenciados por delitos relacionados a la corrupción. Entonces, eso me conllevó a ser parte de en esta ocasión de este tema. Y vamos a hablar efectivamente sobre estos aspectos relacionados a esta importante dogmática jurídico-penal. En el Ecuador, en el Código Orgánico Integral Penal, en el capítulo 5, se encuentran los delitos contra la responsabilidad ciudadana, y en la sección 3 encontramos a los delitos contra la eficiencia de la administración pública. Partamos que las leyes penales, vamos a partir de 4 o 5 conceptos básicos para introducirnos al tema propiamente dicho. Las leyes penales en el Ecuador estaban consagradas en el Código Penal, y desde el 2014, desde el 10 de agosto del 2014, tenemos un cuerpo integrado, que es el Código Orgánico Integral Penal, que tenemos la parte general, que tenemos lo que es los delitos, y tenemos también el procedimiento y la parte lo que es la ejecución de las penas. Anteriormente los teníamos en 3 cuerpos diferentes, como el Código Penal, el procedimiento penal y lo que es la ejecución de penas. Hoy tenemos un solo cuerpo normativo. Entonces, leyes penales son todas aquellas que contienen algún precepto sancionado con la amenaza de una pena. Partamos por ahí. Entonces, si vamos a introducirnos a los delitos contra la eficiencia de la administración pública, tenemos que tenerlos dentro de la tipicidad de nuestro ordenamiento jurídico. Y lógicamente viene el delito, que es propiamente a lo que vamos a atacar, que es la acción u omisión típica, antijurídica y culpable. Solo cuando se cumplan estos presupuestos de esto, lo que decía la acción o omisión típica, antijurídica y culpable, pues podemos hablar del delito y de responsabilidad. Si no se cumplen estos presupuestos, pues no estaríamos hablando de delito y de responsabilidad. Y luego viene la tipicidad, que es otro concepto que es importante recordarle al auditorio, definitivamente, porque vamos a tener estudiantes también dentro de los que están inscritos en este importante evento jurídico. Se constituye en la realización del verbo rector contenida en la norma descrita como el tipo en la ley. Es decir, todos los tipos penales deben estar inscritos previamente en el marco legal. Si no están, vamos a tener ese problema, nullum crimen sine ley o nullum poena sine ley. Tienen que estar estructurados de tal manera que el operador de justicia, el fiscal, pueda formular cargos en un momento determinado o pueda iniciar una investigación previa por el tipo penal a la cual vamos a investigar la conducta de algún ciudadano. Luego viene el tema que es importante también refrescarle, que es la antijuricidad, que es el acto o omisión contrarios al marco jurídico preexistente en la cual se halle una relación de contradicción entre el acto y el mandato o prohibición que lesione el bien jurídico, ya sea de forma concreta o sea de forma abstracta. Es decir, ahí estaríamos hablando de la antijuricidad. Y terminamos con el último término para podernos incorporar sobre la culpabilidad. ¿Qué es la culpabilidad? Que es la considerada como el juicio de reproche que hace el Estado y la sociedad con la imposición de una pena por la conducta prevista, de lo que hablamos de la tipicidad. Siempre que no hayan incurrido causales de inculpabilidad o inimputabilidad. Es decir, hay personas que son inimputables, los menores de edad, menores impúberes en el Ecuador, y las personas dementes, etcétera, etcétera, que no pueden ser
procesadas por ningún tipo penal, ya que necesitan un tratamiento de otra naturaleza. Bien, ahora vamos a ver sobre el elemento objetivo y el elemento subjetivo, y vamos a introducirnos a uno de los tipos penales, que es el delito que más se lo ha analizado en estos últimos tiempos, el que está relacionado al peculado. Entonces, cuando hablamos del elemento objetivo, en los delitos contra la eficiencia de la administración pública, entre ellos lo vamos a poner como ejemplo al peculado, es el de maniobra dolosa destinada a perjudicar la causa pública en beneficio propio del funcionario o de quienes colaboran con él para atentar contra los recursos públicos o de un tercero. Ese sería el elemento objetivo. En este caso vamos a proyectarnos de que debe haber un funcionario público en los delitos contra la administración pública, un funcionario público en el caso del peculado fundamentalmente, que sea parte de este engranaje. Bien, ¿y cuál es el elemento subjetivo? Para que se vaya a entender ya a continuación la exposición de acuerdo a los diferentes tipos penales que encierra la eficiencia de la administración pública. En lo que tiene que ver con el sujeto activo, puede ser el funcionario, el sujeto activo, el funcionario que incumple sus funciones de administrador público, o quien colabora con él, o el funcionario o no, o en beneficio de la conducta dolosa del infractor, porque se produce una comunicabilidad de circunstancias. Sujeto activo, funcionario público en delitos de peculado, un ejemplo, que tiene que ver con el manejo, que tiene que ver con la custodia de los bienes públicos, de los dineros públicos. Y vamos a ver cuál es el sujeto pasivo. El sujeto pasivo en este tipo es el ente público que no solo es el Estado. Mucho cuidado. Que no solo es el Estado, porque ya en el Ecuador, en el Código Orgánico Integral Penal, decía que en el 10 de agosto del 2014 se incorporaron nuevos tipos penales. Y dentro de estos nuevos tipos penales, dentro del peculado, se incorporó a las instituciones que tienen que ver con la economía popular y solidaria. Es decir, los administradores, los consejos de administración y posteriormente que se incorporó la reforma para que los consejos de vigilancia también sean parte de las responsabilidades si incumplen sus funciones, definitivamente también están inmersos dentro del sujeto pasivo. Decía que los consejos de administración y los consejos de vigilancia, las cooperativas de ahorro y crédito, también son procesados y pueden ser investigados y procesados por delito de peculado, por el mal manejo, por el abuso, por el mal uso de los dineros que las personas confiaron en esas cooperativas. Bien, ¿cuál es el bien jurídico tutelado en estos delitos contra la eficiencia de la administración pública? El bien jurídico lesionado en los delitos contra la administración pública es la regularidad funcional, la corrección y buena fidelidad de quienes prestan sus servicios en estas instituciones y que por no cumplir con su deber permiten incluso que terceras personas se beneficien de estos dineros. Nosotros en el Ecuador, fundamentalmente en la provincia de Chimborazo, hemos sacado muchas sentencias
inclusive en contra de terceras personas que no son funcionarios públicos, pero que se beneficiaron de dineros públicos. En ese caso, debo de manifestar en un momento, por si acaso hay algunas preguntas, me habían recomendado por parte de los directores de SOFIA, que las preguntas las hagan al final de la exposición para que no se interrumpa la conferencia. Bien, entonces, decía que el bien jurídico tutelado o el bien jurídico lesionado en este tipo de delitos contra la administración pública es la regularidad funcional, la corrección y buena marcha de las instituciones públicas. El sujeto pasivo vendría a ser inclusive en los delitos contra la administración pública en la que están inmersos dineros que son del Estado, estaría inmerso a toda la colectividad. Si los dineros de un ministerio de transporte son desviados para otros fines, ya no se dejó o ya no se hizo obras posiblemente para el Estado. Entonces, estamos hablando de que las víctimas ya no es una víctima, la víctima es el Estado principal, pero aquí viene un término que se lo utiliza dentro de la doctrina jurídica, es la victimización colectiva. Si en un municipio se desvían 1 millón, 2 millones, 50 millones de dólares para circunstancias que son ajenas a la administración pública, a las obras, todos los habitantes de ese cantón o todos los habitantes de esa ciudad son las víctimas por no tener las obras que se pudieron haber hecho con estos fondos que fueron distraídos. Bien, ahora bien, decía que vamos a iniciar con los delitos que todos son de importancia, porque son algunos delitos contra la eficiencia de la administración pública, pero vamos a iniciar con el delito de peculado, que es de conocimiento de la ciudadanía, tanto en este caso, peruana y ecuatoriana, que es un delito que lamentablemente ha estado impregnado en estos últimos años en muchos funcionarios de la administración pública. En el Ecuador está configurado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal. Y también nos dice que el peculado están las o los servidores y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal. Potestad estatal, es decir, yo tengo una acción de personal, es decir, yo tengo un nombramiento, es decir, yo tengo un contrato con una institución y que me ha dado esa potestad para ejercer ese cargo dentro de la atribución que me ha concedido el Estado. Entonces, dentro de esta potestad que me da el Estado y que nos determina nuestras cartas constitucionales, en el Ecuador, la Constitución de la República del Ecuador, en el Ecuador se extirpó en el año 2008 el término política, ya no es Constitución Política del Ecuador, ahora es Constitución de la República del Ecuador, a donde están en forma general especificadas las instituciones públicas. Y lógicamente cuando estábamos hablando de delito de peculado, tiene que ver que está dentro de una institución de carácter público. Si es una institución que no es de carácter pública, que no esté inscrita dentro de la normativa legal como institución pública y es privada, definitivamente si es privada no podemos hablar de un delito de peculado. Podemos hablar de otro tipo penal, podemos hablar de un abuso de confianza, podemos hablar de una estafa, podemos hablar de otro tipo penal, pero no de peculado. Porque de peculado estamos hablando de instituciones públicas que manejan fondos públicos. Bien.
Ahora, este funcionario, entre otras cosas, el primer verbo rector que se analiza en un delito de peculado en el Ecuador es el verbo abusar. Es decir, que abusen de ese dinero. Y de ahí tenemos 3 verbos rectores más, pero que tienen una continuidad, como apropiar, como distraer o como disponer arbitrariamente, sea de bienes muebles, o sea inmuebles, o dineros públicos e inclusive privados. Cuando yo les decía, bienes privados tienen que ser dentro de las instituciones que me dice el marco legal, en este caso del peculado. Las instituciones privadas, decía, las instituciones que tienen que ver con el sistema de economía popular y solidaria. Y lógicamente también está en el Ecuador las instituciones del sistema financiero nacional, es decir, los administradores de los bancos, como también los consejos de administración y los consejos de vigilancia, el gerente, etcétera, de las cooperativas de ahorro y crédito, pueden ser investigados. Pero si viene otra institución que no está dentro de esta normativa, no podemos hablar del delito de peculado. Podemos hablar de cualquier otro tipo de delito, pero menos de peculado. Bien, entonces estas personas, en virtud de su rango o en virtud de su cargo, se apropien, abusen, distraigan o dispongan dineros públicos o de estos dineros privados, definitivamente serían sancionados en el Ecuador con una pena de 10 a 13 años de prisión. Luego también es importante tomar en cuenta que el peculado como tal, alguien va a decir, ¿y de dónde nació este nombre? Un nombre interesante, pero este nombre viene de peculio o de pecus, que se emplea en el ámbito del derecho para nombrar al delito que se concreta cuando una persona se queda, ese es el concepto, con el dinero público que debería administrar. Se quedó, se apropió. Pero es importante, decía también, que es importante analizar cuando estos verbos rectores que yo me había referido, de abuso, de apropiar, abusar, distraer y disponer, tenemos que ver cuáles son los sinónimos que cada uno de ellos tiene. Porque el juzgador me va a decir, ¿no? Aquí el funcionario, aquí no, la fiscalía no ha probado que el funcionario se llevó la plata para sí. No existen 2 millones de dólares. Desaparecieron. ¿Quién era el administrador? Ahora, vamos a ver los sinónimos de cada uno de ellos. Como ser un ejemplo simplemente. De abusar. ¿Qué es abusar? Un sinónimo, excederse, extralimitarse, engañar e inclusive trampear. Miren, y podemos nosotros dar a entender de que no solamente el término del abuso es abuso. ¿Qué hizo ese dinero? ¿A dónde está ese dinero? Le va a decir, aquí tiene que probar el fiscal que ese dinero se lo cogió y compró una casa, que ese dinero se lo cogió y compró un edificio. ¿Y si no se compró nada? ¿Y si desapareció? ¿Y si está en un paraíso fiscal que no sé y que no descubrí? Entonces, ¿qué hizo? Se excedió, se extralimitó, se engañó o inclusive trampeó. Miren, ubiquemos, vamos a ver también todo en el área de arbitrariamente, por supuesto. Porque todos estos verbos rectores están al lado de la palabra arbitrariamente. Abusó arbitrariamente. Se apropió arbitrariamente. Se distrajo arbitrariamente.
o se dispuso de manera arbitraria. Cuando hablamos de distraer, que es otro verbo rector de este delito de peculado, apartar, separar, desviar, descuidar, engañar, malversar, robar y sustraer. Tenemos esos verbos, esos sinónimos que están dentro de lo que es el verbo rector de distraer. Y cuando hablamos de disponer, ¿cómo podemos nosotros fundamentar un alegato? ¿Cómo se dispuso? A través de ordenó, concertó, arregló, preparó, decidió, inclusive resolvió. Y cuando hablamos de apropiar, vemos el otro. Se apoderó, inclusive se asimiló, se atribuyó y se quedó. Bien, entonces es importante tener concepto estos conceptos. Debo de comunicar también que el término malversación, que fue utilizado hasta el año 2014, hasta el 10 de agosto de 2014, desapareció en el nuevo ordenamiento jurídico. Cuando este hecho implique además abusos extraños en provecho personal o inclusive de terceras personas. Ahí estamos hablando de malversación. Bien, ahora es importante que tengamos bien claros los conceptos, como el concepto de la participación. Cuando hablamos del concepto de la participación, estamos hablando de un principio que se lo estudia en la doctrina, que es el principio de accesoriedad. Y la participación en el Ecuador la tenemos como autores, como cómplices, como coautores. Pero tomando en cuenta, ¿por qué me meto a este tema de que una persona puede ser investigada en un delito de peculado, un ejemplo, como autor, como coautor o inclusive como cómplice? Pero los delitos son por acción y pueden ser por omisión. Esto es importante, tomando en cuenta que la acción es cometer el delito de forma directa, de acuerdo a nuestra legislación penal, nos hace un cuadro sinóptico de autores. Y ahí nos dice autoría directa. Y ahí nos establece inclusive en el artículo 42 quiénes actúan de manera directa. Pueden ser los que cometen el delito directamente. Pueden ser los que no impidan el cometimiento del delito. Y cuando hablamos de no impedir, podemos estar hablando ya de lo que es la omisión. ¿Qué es la omisión? Doctrinariamente nos dice que la omisión es, bueno, el que no impide un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo. No todos tenemos los ciudadanos la obligación jurídica de impedir un delito. Podemos tener la obligación moral, en muchos casos, pero no la jurídica. Pero cuando hablamos de la obligación jurídica, estamos hablando dentro de, en los delitos de la administración pública, bien están relacionados los gerentes,
los administradores, los directores, que ellos tienen esa obligación jurídica. Es como el policía. Tiene la obligación jurídica de detener a un ciudadano que comete un delito flagrante. Un ciudadano común y corriente, si quiere, lo ayuda a detener, o si no pasa. No pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando este ciudadano, director de una institución, no hace nada y se siguen cometiendo actos que conoce que están sacando la plata, que definitivamente existen ya rumores y no hace nada? Estamos hablando lo que nos dice el artículo 28 del Código Orgánico Integral Penal cuando se habla de omisión dolosa. Cuando ya nos dice que actúa de manera deliberada y esta persona está en posesión de garante. Entonces, los administradores públicos, los directores departamentales en su área, son prácticamente quienes tienen esa potestad estatal y son los garantes de estos fondos que decíamos del peculio, de los términos que hablábamos anteriormente, y que definitivamente tienen que responder por ese manejo. Alguien puede decir, no, ¿qué pasa? Yo no me he cogido ningún centavo. Pero ¿qué pasó en el Ecuador en un municipio? No se cogió ningún centavo. Pero la firma que había que hacer en el Banco Central de responsabilidad bajo el principio de confidencialidad, que nos daban una clave, también se la confió a una tercera persona. Y lógicamente hubo un hackeo, salieron 13 millones de dólares a diferentes cuentas, se recuperaron 10 y hubo un proceso penal. Y hubieron sentenciados, muchos sentenciados, incluyendo, lógicamente, el representante máximo de la institución municipal. Entonces, ahí se van engranando estos conceptos que nos daban en los primeros años de derecho. Y vamos a ver, ahí sí, vamos a ver que tiene importancia la omisión. Y no nos va a decir que no, es un concepto que está en el código y no sirve para nada. No, señores. Ahí vamos a ver que en realidad esta persona era el que tenía, en este caso, la condición de garante. De una manera deliberada, no hizo nada. Se perdió el dinero y lógicamente tiene que responder dentro de los grados de participación, fundamentalmente en lo que tiene que ver dentro de las autorías directas, cuando hablamos de quienes no impidan el cometimiento del acto delictual o no procuren impedir el cometimiento del acto delictual. Bien, ahí es importante conocer que estamos en un mundo moderno donde el derecho se lo aplica en base de muchos principios. Uno de los principios que no debemos descuidar los estudiosos de derecho, los que administramos justicia, los que estamos de operadores de justicia, es el debido proceso. Si hacemos, de mañana me hacían una entrevista en una de las emisoras de la ciudad de Riobamba y me decían, bueno, ¿qué pasa cuando se mal utiliza el tipo penal y se procesa a ciudadanos de diferentes instituciones por una situación política? Yo les había dicho que había un prestigioso Zavala, escritor, jurista ecuatoriano, Zavala Egas, que dice que sí, que evidentemente en el libro de peculado bancario, evidentemente han existido casos que se ha mal utilizado a la justicia por venganzas políticas. Pero eso es reprochable para todo jurista y para todos quienes están dentro de esta conferencia. Hay que buscar la verdad. Hay que buscar la verdad. La verdad se la busca a través de un debido proceso con una investigación imparcial. No se puede
ni siquiera aceptar una llamada de un ministro, de un presidente, de un subsecretario o del máximo jefe del Estado, diciendo quiero que este proceso salga a nuestro favor. Imposible. Es descartado. ¿Por qué? Porque hay responsabilidades también para los funcionarios judiciales cuando actúan fuera del marco legal. Hoy en día le pueden decir, o puede darse esas circunstancias. Pero ¿qué pasa si no se siguió el debido proceso? No se valoró las pruebas, o se pusieron pruebas que no eran, se buscó testigos que no estuvieron, que no conocen, etcétera. Definitivamente podemos afrontar demandas de carácter internacional en la CIDH y le pueden apagar al Estado por los derechos vulnerados de esa persona que pudo haber sido sentenciada de manera injusta utilizando la política. Los poderes del Estado, cada uno debe cumplir su rol. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. En el Ecuador hay participación ciudadana y electoral. Cada uno cumple su labor. Nadie tiene que inmiscuirse en eso, porque ahí estaríamos hablando de que se hace trizas al derecho. Y ahí ya no sería todo lo recto lo que nos decía un docente universitario. El derecho es todo lo recto, es todo lo contrario a lo torcido y a lo entuerto, nos decía. Entonces, bien, el debido proceso, y con el debido proceso, ustedes tienen toda su prueba y podemos obtener, lógicamente, los resultados correspondientes. Entonces, cuando vamos a investigar un delito contra la administración pública y habíamos cogido como delito tipo el peculado, vamos a hacer válido los principios constitucionales y legales establecidos en nuestra Constitución, en nuestro Código Orgánico Integral Penal o en el Código Penal peruano, e inclusive los principios internacionales de derechos humanos, etcétera. Y vamos a optar por algunos que son de utilizarlos de manera inmediata. Hay un principio que se llama el principio de inmediatividad. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos una noticia crímenes, conocemos algo a través de un periodista. Inmediatamente Fiscalía de oficio debe empezar la investigación de manera inmediata. Si tenemos esos datos y podemos sacar alguna información en una institución pública y podernos llevarnos un disco duro de manera inmediata, tenemos que hacer operar a la justicia y pedir un allanamiento a un juez debidamente motivado, por supuesto, para poder rescatar algún disco duro y poder tener inclusive documentos para poder empezar la investigación criminal. Y lógicamente de ello va a operar lo que se denomina el nexo causal. Entonces, principios de la inmediatividad para operar los actos urgentes de manera inmediata y poder obtener información documental, información instrumental, información en discos duros, etcétera, flash memories, etcétera, que podemos encontrar en una institución que de una u otra manera se conoció. Así lo dijo la doctora Diana Salazar en esta última sentencia que confirmó la Corte Nacional de Justicia en contra de un expresidente de la República. ¿Cómo empezó? Un periodista sacó la información. Conoció la noticia crímenes la Fiscalía, y la Fiscalía, haciendo uso del artículo 195 de la Carta Constitucional, y orden de allanamiento a un juez para empezar a recabar documentos porque se pueden desaparecer. Se pueden desaparecer las evidencias. Se pueden desaparecer algunos indicios y evidencias, etcétera, etcétera, y lógicamente que se va a dificultar la investigación como tal. También decía que hay algunos delitos que pueden inclusive en la administración pública estar dentro de un concurso real de infracciones. Vamos a ver más adelante estos delitos que tiene que ver
a la concusión, a que tiene que ver al cohecho, a que tiene que ver al enriquecimiento ilícito, que son delitos que están dentro de la misma esfera de la corrupción. Vamos a hacer unas pequeñas diferencias entre lo uno y lo otro. Cuando hablamos de enriquecimiento ilícito, el enriquecimiento ilícito, lamentablemente, digo lamentablemente para nosotros los ecuatorianos o para ustedes los peruanos, perdemos los ciudadanos de ver obras en mejor estado, con mejores materiales, de ver obras de calidad, de ver más escuelas, más colegios, de ver más servicios públicos. ¿Por qué? Porque cuando una persona X participa en un concurso de ofertas, utiliza compras públicas y en todo puede existir esa trampa para hacer ganar a una persona. ¿Qué es lo que pasa a esta persona que ganó? Lamentablemente, no ganó muchas de las veces por su currículum, por su oferta como tal, por su garantía, sino ganó porque posiblemente ofreció un 10%, un 20%, e inclusive se ha dicho en nuestra sociedad que hasta el 30% llegan a pedir para entregar una obra. En $1 millón, el 30%, estamos hablando de $300,000. $300,000 bien se podía hacer 5 escuelas piloto pequeñas, pero ya teníamos para las comunidades. Entonces, esa plata, ese 10%, el 20%, el 30%, entra al enriquecimiento ilícito de los funcionarios. Y de ahí es la importancia para el político, lamentablemente, participar en una elección y ganar. ¿Y por qué se endeuda o por qué se saca dinero de otras personas para que ayuden a la campaña? Lo que pasó lamentablemente en el Ecuador y que hay sentenciados. Es decir, dame tanto y yo te ayudo posteriormente. Y les ayudan en los contratos. Y lamentablemente hay resoluciones y los jueces ahí tienen razón. A sentenciar a un ciudadano por un delito de enriquecimiento ilícito, me van a decir, usted, fiscal, pruebe que se enriqueció con dinero público. Pero el dinero público no aparece como tal en los roles de pago. No aparece en las planillas, porque eso es esa parte. Me bajaron la calidad del producto, me bajaron una cantidad de cosas para entregar una obra de mejor calidad, porque se entregaron esos 300,000, se entregaron esos 200,000, se entregaron esos $100,000. ¿Y cómo el funcionario público o el fiscal va a aprobar esas circunstancias? Porque todo está en orden. El $1 millón está aquí y todas las planillas resultan que está por el $1 millón. Ahí vienen sobreprecios. Bueno, la Contraloría definitivamente ahí tiene que actuar de tal manera que cuando actúa la Contraloría tiene una cantidad de ítems para poder determinar si hay indicios o no hay indicios de responsabilidad penal. En el Ecuador hubo una reforma al Código Orgánico Integral Penal en la que no hace falta actualmente el informe de Contraloría para iniciar una denuncia de un delito de peculado. No hace falta. Cualquier persona dice, bueno, aquí hay un delito de peculado y nosotros, los funcionarios o fiscalías, tienen que receptar la denuncia y empezar la investigación. Muchas tendrán éxito, muchas no.
por esas circunstancias. Pero cuando había un informe, ya un trabajo previamente elaborado, era importante para ver un indicio de responsabilidad penal. Claro, ese informe no es vinculante. Pero la Contraloría luego puede actualmente incorporarse dentro de la investigación y hacer el informe correspondiente conforme la auditoría de la Contraloría del Estado como tal. Bien, no es así, hay otro tipo penal que es más fácil probarlo, que es el enriquecimiento privado no justificado. Entonces, como estamos impedidos muchas de las veces por el asunto de que es difícil poder probar que esos $300,000 salieron de ahí de ese contrato a los bolsillos del funcionario, pues definitivamente se nos hace más fácil probarle al funcionario el enriquecimiento privado no justificado, porque es fácil. ¿Cuánto declaró en servicio de rentas internas y cuánto tiene actualmente? Declaró que al inicio de la gestión tenía $1 millón, pero en este momento ya tiene $50 millones en bienes. A ver, ¿y de dónde salieron 49 millones? Se enriqueció, lógicamente, con una pena más diminuta. Bien. Entonces, este tipo penal del enriquecimiento ilícito, definitivamente, no en todos los casos voy a decir que no se ha ganado juicio. Sí hay juicios que se ha ganado. En mi fiscalía igual hemos ganado juicios de enriquecimiento ilícito, pero lógicamente haciendo investigaciones profundas del tema para poder determinar, y cuando hay la colaboración de algunas partes que conocen de esta circunstancia que se está investigando. Es importante hablar que se entenderá que hubo enriquecimiento ilícito no solo cuando el patrimonio se ha incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se ha cancelado deudas o extinguido obligaciones. Bueno, eso es importante porque vamos a manejarnos con los informes de la banca, con los informes de las instituciones crediticias, para determinar, pues lógicamente, el funcionario público a la final debe despojarse del sigilo bancario y lógicamente que los bancos tienen que darnos la información correspondiente. Caso contrario, entrarían en el silencio administrativo. Bien. Hay otro delito, si vamos bien. Vamos a hacer un collage y luego vamos a pedir la anuencia de la dirección para hacer algunas precisiones. Hay otro delito que es importante conocerlo. Yo me había manifestado que dentro de los delitos contra la eficiencia de la administración pública conlleva algunos aspectos, algunos tipos penales. Otro decía que era el delito de la concusión. Concusión. En el Ecuador está en el artículo 281. Y la concusión nos dice que las o los servidores y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal, ya habíamos hablado de la potestad estatal, alguien que tiene una acción de personal, un contrato o un nombramiento, como quiera llamarse o como se llame. En algunas instituciones del Estado, determinadas en la Constitución de la República del Ecuador, sus agentes o dependientes oficiales que abusando de su cargo o funciones por sí o por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones y rentas, sueldos o gratificaciones no debidas, lógicamente serán sancionados en el marco legal. ¿Cómo opera esto? En algunas instituciones. Permisos operacionales en materia de tránsito. El funcionario puede decir, bueno, para obtener el permiso de operación, cada socio tiene que dar tanto. Fatal. Fatal. ¿Por cuánto? El funcionario público tiene su sueldo. No puede pedir absolutamente nada. Un solo centavo. Yo no le firmo esta resolución mientras no hable con el secretario.
fatal. ¿Por qué? Porque es obligación del funcionario cumplir su rol, cumplir ese mandato constitucional. No puede exigir una dádiva, un solo centavo. Y si eso lo hace, estamos hablando que está inmerso dentro de un delito de concusión que está establecido con una pena de 3 a 5 años. Y es común en ciertas oficinas, en ciertas dependencias, se dice por parte de boca afuera, no me firma mientras no se dé tanto me piden. Me decía un abogado en una ocasión que en un lugar, de la función judicial inclusive, bueno, el vehículo sale, pero hablemos del artículo 500. ¿Qué había dicho el abogado? Pero está mucho el artículo 500, mejor hablemos del artículo 300. Miren, disfrazando el discurso para poder entregar un vehículo a su dueño. Entonces, eso hay que extirpar. Y si fueran valientes, porque no se denuncian estos hechos. Muchos hechos no se denuncian, son poquísimos los que se judicializan. Si fuéramos valientes y denunciáramos, nos libráramos de esta lepra. Yo les digo, inclusive en nuestro país, hay en algunas ciudades, ya se conoce, las ciudades que cobran por los servicios públicos y que hace el funcionario, y las otras ciudades no. Y ahí sí resalto a esta provincia de Chimborazo, en la que me honro en trabajar ya por 12 años. Que jamás a nadie en mi fiscalía un solo centavo a nadie. ¿Por qué? Porque cobramos sueldo del Estado. Hay otro delito que también influye dentro de esta amalgama de delitos. Es el de tráfico de influencias. Tráfico de influencias. Es decir, esa ayuda que una persona busca para darle al amigo en una institución. Ese favor que le pide a un amigo para darle a esa institución. Pero claro, tenemos que probar ese tráfico de influencias. ¿Cómo lo probamos al tráfico de influencias? Pues lógico, cuando se hace un operativo de manera inmediata, utilizando el principio que yo les decía de prontitud, el acto urgente, el allanamiento a esa oficina para poder ver si hay correos electrónicos, para poder encontrar si hay algún documento, algún memorándum que pueda estar relacionado a dame el contrato a tal persona, ayúdame. Fiscalía en Chimborazo hace 3 o 4 días formuló cargos por tráfico de influencia en contra de funcionarios de municipales. Entonces, todos estos delitos que hacen quedar mal, inclusive al país, nosotros estamos pésimamente internacionalmente desde hace 15 años atrás. Hemos caído dentro de nuestra cultura como ecuatorianos. Nos hemos olvidado de valores éticos, morales y cívicos y tenemos procesados una gran cantidad de funcionarios públicos. ¿Por qué? Por estas circunstancias. ¿Qué es el tráfico de influencias? Es algo común y corriente que se hace en las instituciones públicas definitivamente y muchas de las veces no se denuncia la situación. Las o los servidores públicos y las personas igualmente que actúan bajo una potestad estatal, que ya habíamos dicho, en algunas instituciones del Estado, amparadas en la Constitución de la República del Ecuador, ejerza, esa es la parte, el verbo rector, ejercer, ejerza influencia en u otro servidor para obtener un acto o resolución favorable a sus intereses. Eso tenemos que probar. Si esta persona
ejerció una influencia ministerial para que se dé un contrato de una obra, etcétera, a un ingeniero, a una constructora, etcétera, etcétera. Si logramos probar que hubo ese verbo rector de ejercer, definitivamente estamos frente a un delito de tráfico de influencias. Y lógicamente, ahora, hoy en día, tenemos medios para investigar estos delitos muy interesantes, lo que no teníamos hace 20, 30 años atrás. Me refiero, tenemos ahora los celulares, bien podemos incautar, bien podemos interceptar llamadas, bien podemos, lógicamente con autorización judiciales, la interceptación de llamadas o la interceptación de comunicaciones, bien podemos sacar esas autorizaciones judiciales para poder encontrar los elementos que nos puedan ayudar a poder sacar un caso adelante. Ahora ustedes saben muy bien que tenemos 3 tipos de pruebas bien definidas en el Ecuador, bueno, y en el Perú, que son los documentos, que son los testimonios y que son las pericias. Y vamos a probar con diferentes formas de engranaje de estas pruebas. Si tenemos de las pericias extraídas de los correos electrónicos, extracción de los flash memories o de los USB, extracción de discos duros, vamos a tener oficios, etcétera. Vamos a tener esas pruebas de carácter documental y de carácter pericial. Bien. Vamos a ver que también dentro de este campo, sí nos podemos alargar unos minutitos más para ir culminando. Sí, ¿no es cierto, doctoritas? Me parece que sí. Sí, sí. Allá. Perfecto, muchas gracias. Hay un delito que también es importante que se lo conozca y que poco se lo utiliza, poco se lo denuncia. En el Ecuador poco se lo denuncia. Yo en mi fiscalía de delitos contra la eficiencia de la administración pública no he tenido en estos últimos tiempos un solo caso, que es el delito del testaferrismo. El testaferrismo en el Ecuador, en el Código Orgánico Integral Penal, está en el artículo 289. Esa es la persona que presta su nombre para ayudarle a otra persona a que oculte sus bienes mal habidos. Esta persona que utiliza a otra persona, es decir, un director, es decir, un alcalde, un prefecto, etcétera, etcétera, utiliza a otra persona también. ¿Para qué? Para poner fincas a su nombre, casas a su nombre, carros a su nombre. ¿Y qué está haciendo? No está haciendo pendejos a todo el pueblo ecuatoriano, a todo el pueblo peruano. Nos están llevando la plata utilizando estos medios. Se está enriqueciendo ilícitamente, que ya hablamos. Pero para ocultar, porque le van a encontrar a él, va a poner esos bienes a nombre de terceras personas. Claro, es importante el análisis de este tipo penal. Muy importante. Pueden haber otros delitos, decía, como un concurso real de infracciones. Puede haber el enriquecimiento privado no justificado de esa persona que aparentemente es el beneficiario, el que prestó su nombre. Y ahí tienen que actuar las instituciones de control, como en el Ecuador, el Servicio de Rentas Internas, que lleva un control casi de una forma radiográfico de una persona. Es decir, sabe qué bienes tiene, qué bienes posee. Pero si no nos ayuda una institución de esta naturaleza, definitivamente, pues, posiblemente muchos actos de corrupción o dineros tapados, dineros guardados a través de otras personas, definitivamente no podamos nosotros los ciudadanos tratar de recuperarlos, porque esos dineros que fueron metidos a través de otra persona en la compra de una hacienda, de un edificio, o etcétera, etcétera, definitivamente no los podemos recuperar para el pueblo y lógicamente para hacer las obras.
Entonces son delitos. Todos estos delitos tienen una connotación de carácter doloso. Mucho cuidado. Todos los delitos contra la eficiencia de la administración pública tienen una connotación de carácter doloso. ¿Qué es dolo? Es el designio de hacer el daño. Es el designio de causar el daño. ¿A quién le causan el daño? A toda la ciudadanía. Yo me había referido hace un rato que no se victimiza solamente el sujeto, en este caso pasivo, el Estado como tal. Se victimiza toda la ciudadanía que se perjudica porque no tiene ese colegio, no tiene esa escuela, no tiene ese centro de salud. Y ahí tenemos los problemas y tenemos las consecuencias cuando no tienen sueldo los médicos, sueldo los profesores, no hay el dinero. Todas esas circunstancias. Por eso es que se debe perseguir a estos delitos bajo todo el imperio de la ley y los jueces. Más allá de toda duda razonable, cuando todas las pruebas contundentes que Fiscalía les lleva, deben sancionar. Y no, a este sí, a este no. Como este fue tal pudiente alcalde, prefecto, etcétera, etcétera, a este no. Por ese lado no nos vamos. Nos vamos por el principio de razonabilidad que le consagra al juzgado de justicia. El principio de razonabilidad. La aplicabilidad directa de las pruebas. El análisis de las pruebas para poder obtener un resultado. Cuando hablaba de testaferrismo, decía que está en la normativa penal ecuatoriana, en el 289, que es la persona que consienta en aparecer como suyos muebles, inmuebles, títulos, acciones, participaciones, dinero, valores o efectos que lo representen, producto del enriquecimiento ilícito de la o el servidor o ex servidor público o producto del enriquecimiento privado, inclusive no justificado. Entonces es importante, les digo, si aplicamos este tipo penal, definitivamente vamos a encontrarnos con muchas sorpresas en nuestro país. Bueno, hay otros tipos penales que están dentro de este título. El abuso de facultades, cuando los servidores públicos abusan de las facultades, fundamentalmente las Fuerzas Armadas. Otros tipos penales que solamente vamos a nombrarlos, más bien es por el tiempo. Un tipo penal que también se lo está mal utilizando muchas de las veces por los abogados, el que es el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Decía que se está utilizando mal porque si de repente alguien no paga una letra de cambio que es de materia civil, dice ya incumplió y vamos a procesarlo penalmente cuando hay prohibiciones de llevar a la cárcel por deudas y que ya hay resoluciones de Corte Nacional de Justicia, pues sí que no tiene que ver estas circunstancias. Un delito que también tiene que ver dentro de este capítulo es un delito que se denomina ataque y resistencia, cuando las personas se resisten a ser detenidas o a ser, le van a hacer un chequeo, un registro, la policía, y los pegan a los policías, etcétera, pues hay un delito de ataque y resistencia que está dentro de este capítulo. Pero en el Ecuador, ahí también estamos hablando de que hay una contravención que tiene casi, que viene a ser casi lo mismo, y que se está violando la Carta Constitucional cuando se habla del principio de favorabilidad. Cuando dos leyes se sobreponen, siempre se debe actuar por la más favorable, aunque su promulgación sea posterior. Así nos dice el artículo 5.2 o 16.2 del Código Orgánico Integral Penal. Y la Carta Constitucional en el 76.5. Bueno, hay algunas circunstancias también que íbamos a analizar. De pronto
relacionadas a los diferentes delitos. Decíamos que cuando hablábamos del delito de peculado, se me había escapado, si no estoy mal, la norma penal peruana, en el artículo 387, si no existe alguna otra reforma, igualmente está similar a la nuestra cuando sanciona al funcionario servidor público que se apropia de dineros o usa para sí o para otro caudales o efectos cuya percepción, administración y custodia les están confiados en razón de su cargo. Hay otro delito que también es importante, que está también engranando a los otros, que cuando hablábamos de concusión, también hay un delito de cohecho. El delito de cohecho en el Ecuador es un delito que un particular o algo a un servidor público para que le haga un favor. En el Ecuador, lamentablemente, funciona mucho en materia de tránsito. Cuando un vigilante le pide la licencia de conducir o la matrícula del vehículo y no lo tiene, tome para las colas, lleve para las colas, eso es cohecho. Ahora, si acepta eso, estamos hablando que hay un tipo penal que va una sanción. Pero estos delitos, cuando son pequeños, si la persona que puede ser procesada, bien puede aplicarse un principio, y por eso es que casi no llegan a la cárcel, porque estamos hablando de que el derecho penal se ha constitucionalizado. Y al constitucionalizarse el derecho, hay algunos principios que favorecen al procesado. Y uno de ellos es el principio de oportunidad. Si no se pasa de 5 años, si no contraviene la norma, en el Ecuador 411, 412, 413 del COIP, y en la Carta Constitucional en el 195, se le da la oportunidad y se extingue la acción. Y cuando no se da el principio de oportunidad, pueden llegar estos delitos a tribunales, y en un tribunal pueden pedir la suspensión condicional de la pena. Artículo 630, que nos dice que se le puede suspender a la pena en delitos que no pasan de 5 años de privación de libertad bajo las condiciones que establece la norma penal. Entonces, ahí vamos a hablar que muchos de estos delitos que son considerados como pequeños, excepto peculado, definitivamente pueden optar por el principio de oportunidad o también pueden optar por la suspensión condicional de la pena. Antes en el Código Penal ecuatoriano, antes del 2014, la suspensión de la pena era en delitos hasta 6 meses. Hoy el legislador fue bastante benévolo, regalón completamente, dijo hasta 5 años. Todos los días hay audiencias de suspensión condicional de la pena y cantidad de delitos que son considerados como delitos pequeños, definitivamente no ha pasado nada. Y la sociedad luego critica a Fiscalía o a la función judicial que no ha pasado nada, pero sin embargo tenemos los marcos legales que no los hace Fiscalía, que no los hacen los jueces, sino los hacen los legisladores. Se les llama también los padres de la patria, y mientras tengamos leyes que definitivamente de uno u otro favorezcan más a quienes las infringen, definitivamente los infractores están felices de la vida. Bien, no sé si de pronto, si me he pasado unos minutos del tiempo previsto, de pronto si hay alguna ronda de preguntas o algunas circunstancias, estoy presto para absolver en lo que sea necesario. Brillante exposición, doctor Elmer Sotomayor, maravilloso, y sobre todo, bueno, nos quedamos agradecidos y admirados porque realmente ya han dejado muchos magistrados, han dejado ya entre paréntesis esto de la ética profesional, ¿no? Pero vemos de que sí existe, sí hay personas que en cierta forma tienen
esa forma de actuar donde buscan la transparencia, donde buscan la equidad, y me parece maravilloso. Vamos a invitar al público a ver si es que ellos tienen algunas interrogantes que pudieran escribir, por favor. Está levantando la mano Mirta Espada. Vamos a... ¿Cómo se levanta la mano aquí? ¿Cómo se levanta la mano? Buenas noches, honorable. Mirta Adelante. Espada Guerrero de República Dominicana. Tengo la palabra, Gusto. disculpe. Un gusto, Mirta. Bienvenida. Haga uso de la palabra. Muchísimas gracias. Me llamó mucho la atención la parte que usted tocó con respecto a los discos duros que fueron sustraídos, porque en nuestro país, justamente al cambio de gobierno en este momento, en varias instituciones del Estado, los antiguos directores sustrajeron los discos duros y dicen que tenían ahí cuestiones personales. Yo entiendo que si es institucional las computadoras, porque pertenecen al Estado, no deben tenerse cuestiones personales, porque para eso existen los joysticks, existen las memorias. Entonces, también citó usted al respecto de que había bastante jurisprudencia. No logré bien de la región, no se me hizo fácil. Si usted pudiera aclararme al respecto. Muchas gracias. Bien, Mirta Espada, buenas noches. Un gusto poderme comunicar con usted y con República Dominicana. Bien, yo decía que aplicando el principio de la brevedad, aplicando el acto urgente, Fiscalía no debe esperar mucho tiempo cuando conoce una denuncia, un delito que se esté cometiendo en una institución y que nos podemos nosotros proveer de materiales de manera inmediata. Fiscalía debe hacer una motivación, porque la Carta Constitucional nos dice que todas las resoluciones deben ser motivadas. Dentro de la motivación tiene que haber la pertenencia. ¿Para qué va a ser? ¿Para qué nos va a servir este allanamiento? ¿Qué vamos a recabar en este allanamiento? Y poder nosotros asegurarnos de lo más importante para la investigación. Y dentro de una institución, por supuesto, que lo más importante que hay es el disco duro que tiene el funcionario. No, señor, eso no se puede parar de cabeza en el Ecuador que digan, no me lleve, eso es mío. No, la Fiscalía ya tiene la orden judicial y Fiscalía actúa ese rato con la policía y me llevo el disco duro. El disco duro va en cadena de custodia y luego, lógicamente, vamos a sacarle una autorización judicial a un juez de garantías penales que se llama en el Ecuador para que ese juez nos autorice la apertura. Esa apertura tiene que ser por un técnico, por un perito que se encuentre acreditado. En el Ecuador se llama el Consejo de la Judicatura. Si el perito se encuentra acreditado al Consejo de la Judicatura, o si es externo, también, pero tiene que ser acreditado, y nos hace la apertura de esa información. Obteniendo toda esa información, se puede encontrar maravillas para inclusive investigar otros delitos que pueden haberse cometido o estar por cometerse. Eso es lo que realmente hay que hacer y todo lo que corresponde a una oficina. Yo puedo pedir al juez para recabar elementos que me sirvan para la investigación como documentos, como discos duros, como flash memories, etcétera, etcétera. Y puede que haya la oposición, eso no me interesa. Está haciendo, ya tengo la autorización y hace el fiscal el trabajo. Bien, decía que en el Ecuador, en Chimborazo, provincia de Chimborazo, tenemos ya algunas resoluciones relacionadas a peculado, relacionadas a cohecho, relacionadas a concusión y, bueno, unas pocas relacionadas a enriquecimiento ilícito, porque se nos ha hecho un poco difícil, ya que los jueces nos dicen, pruébeme que la plata es del Estado.
Y ahí ha sido un poco complicado porque la coima no está dentro de la factura, dentro de las planillas. La coima está fuera de eso. Eso le digo lo que podría aportarle a Mirta Espada. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. No sé si hay otras intervenciones. Buenas noches. Adelante, adelante Fabián, buenas noches. Buenas noches. Quería hacerle una pregunta al doctor. Si existe una disposición, una resolución de un juez de autoridad competente, me refiero en los contratos de concesión por el control de velocidad, que un municipio tiene realizado un contrato con una empresa privada, la decisión del juez que se abstenga el control de velocidad también le atañe a él, así no le haya en la resolución nombrado a la empresa que controla la velocidad. A ver, los tipos penales e inclusive las contravenciones deben estar debidamente establecidas en la normativa. Si es que existe esa tipicidad, esa figura en el marco, puede el juez resolver, pero al juzgador le está prohibido hacer interpretación extensiva de la norma. Así lo prevé en el Ecuador en el artículo 13. Prohíbese la interpretación extensiva. Entonces, no se puede extender más allá de la norma. Habíamos hablado del aforismo romano, latino, nullum crimen sine ley, nullo pena sine ley, definitivamente. Así que sobre esto hay algunas, parece que en el Ecuador tenemos algunas resoluciones, pero que no son vinculantes y que más bien están motivando a los juzgadores a resolver respecto a estas situaciones, fundamentalmente de velocidad. Y también ya hay resoluciones que conozco en la provincia de Tungurahua, en Ambato, Ecuador, que hay resoluciones que también se han aceptado las impugnaciones de pago porque normalmente debe ser notificado de manera inmediata el conductor que ha hecho la contravención en carretera. Si esta persona es notificado después de unos días, definitivamente ya no puede cancelar ante la, en este caso, Dirección de Tránsito o los GATS municipales, ningún tipo de valor, porque definitivamente es de carácter inconstitucional. Sobre eso ya hay resoluciones. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Creo que ya no tenemos preguntas. A ver, Fabián. Doctor Fabián, me parece. Doctor Fabián, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Sí, era justamente de lo que ya contestó el doctor. Gracias. Bien. La pregunta. Sí, vamos a oírle, doctor Miguel Aurelio. Adelante, por favor. Sí, buenas noches. Quería hacer una pregunta porque viendo el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, veo que en el capítulo 5 del Código Integral Penal, Orgánico Integral del Ecuador, eh, los delitos de peculado, ¿no?, que usted ha hecho referencia, malversación, están incluidos en un capítulo, en el capítulo 5, que tiene por título responsabilidad ciudadana, ¿no? Delitos contra la responsabilidad ciudadana. Y ahora, yo quisiera preguntarle al brillante expositor, eh, que la primera pregunta es, cuando ustedes hablan sobre responsabilidad
ese concepto deviene de lo ético, ¿no? Porque, o sea, porque aquí, por ejemplo, en el Perú, cuando hablamos de responsabilidad y en el ámbito penal, estamos hablando de una acción típicamente antijurídica y culpable, lo que es la culpabilidad. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿por qué los delitos que están inmersos en este capítulo quinto del Código Orgánico Integral ecuatoriano, por qué son delitos contra la eficacia, ¿no? de la administración y por qué no contra no, por qué los delitos son contra la eficiencia y por qué no contra la eficacia, porque una cosa es eficiencia y otra cosa es eficacia, ¿no? Me gustaría que... Muchas Sí. gracias, señor doctor. Muy agradecido. Bien, cuando hablamos de los delitos contra la responsabilidad ciudadana, se refiere evidentemente que las personas que cometen delitos definitivamente van a tener una responsabilidad penal para ser investigados dentro de esta área de la administración. Y hay algunas secciones del capítulo quinto. Una de ellas habla de delitos contra la tutela judicial efectiva. Y ahí, lógicamente, hablamos prevaricatos, fraude procesales, perjurio, etc. De ahí viene otra sección. Bueno, yo le decía que de pronto nosotros tenemos los que eran antes, ahora son asambleístas. La mayoría de asambleístas, pues, no saben derecho. La mayoría. Y hacen unos acomodos, acoples, de acuerdo a sus criterios. Y tenemos nosotros que acoplarnos también dentro de lo que es ya pues la aplicabilidad. En la sección tercera, ya habla de los delitos contra la eficiencia de la administración pública. Es decir, a donde hablábamos del peculado, a donde se habla del enriquecimiento ilícito, cohecho y concusión, e incumplimiento de decisiones legítimas, etc. Pero de ahí viene, ahí vienen algunos temas en los cuales se habla de la eficacia de la administración pública o eficiencia, de pronto, que son términos que podría ser algo como sinónimos para el legislador y así lo ha establecido contra la eficiencia en la administración pública. Bien, eso ya es una conceptualización que hacen lógicamente los asambleístas para poder entregar este cuerpo normativo que yo decía que tiene una vigencia desde el 2014 hasta la presente fecha. Eso podría... Muchísimas gracias, aportar. doctor Elmer. Tenemos otra interrogante del doctor Luis Martín Espino. Dice, las personas jurídicas que tienen vínculos con el Estado e incurren en delito son pasibles de sanción penal en el Código Orgánico Penal ecuatoriano. Sí, evidentemente se incorporó en el 2014 responsabilidad para la persona jurídica. Pero lógicamente la responsabilidad de las personas jurídicas no va más allá de la clausura de la persona jurídica como tal, en este caso el banco, en este caso la mayoría de circunstancias, las cooperativas de ahorro y crédito, pero siempre y cuando se las procese. No se suele hacer, es decir, en el Ecuador me parece que hay 2 o 3 casos que se ha procesado a la persona jurídica para sacar sentencia en contra de la persona jurídica. Lo que se suele hacer en nuestro medio es procesar lógicamente a la persona natural como responsable, en este caso de la administración, gerente, presidente o consejos que yo me refería, cuando me refería a los que participan en los consejos de administración y vigilancia en esto de las cooperativas de crédito que está en economía popular solidaria. Pero esa figura es nueva. Inclusive también hay en el Código
o en la Ley Orgánica de Tránsito y Transporte Terrestre. También hay las sanciones para las operadoras de transporte, que son las personas jurídicas que prestan el servicio de transporte público, en este caso de pasajeros. Y la sanción es, lógicamente, de carácter, puede haber una sanción, un cierre definitivo, una clausura definitivo, y también o a pagar el daño causado a un ciudadano por el mal servicio por parte de, en este caso, de la persona jurídica a través del representante. Pero tiene que procesársela. Si no se la procesa, no hay nada. Muchísimas gracias. Estamos aprendiendo de usted bastante, doctor Elmer. Tenemos otra interrogante aquí de la doctora Solange Ballesteros. Pregunta si usted considera que sería viable aplicar un modelo de gobierno abierto para evitar ciertos delitos. Bueno, depende de la concepción, depende de la norma constitucional. Si ese tipo de gobierno depende de cómo tenga su estructura orgánica funcional para que puedan los funcionarios de pronto, bueno, someterse a la normativa previamente establecida. Yo más bien veo que tenemos los parámetros administrativos, la conformación del Estado como tal, derecho administrativo, COTAC en el Ecuador, ley orgánica de gobiernos autónomos descentralizados, etc. El problema es cultural. El problema es cultural. Nosotros podemos tener un presidente con todas las insignias, H's, etc. Pero si no tiene las bases de la ética, de la moral, definitivamente ahí fallamos. Estamos fallando en la parte de la formación integral del ser humano. Ahí estamos fallando. La forma ya del gobierno puede ser abierta o puede ser cerrada, o puede ser con ministerios, etcétera, etcétera. Si no entramos a la cultura del ser humano desde las raíces. Yo decía en alguna de mis conferencias, desde que está el niño dentro del vientre, la formación. Y luego de ahí vamos a tener personas después de 20, 30, 40 años éticos formados para la administración pública. Hoy en día la administración pública para muchos es un negocio. Yo hablaba en una ocasión con un compañero fiscal y me llama por teléfono y me dice, George, ¿cómo está el negocio en Chimborazo? Entonces yo le digo, no, acá ese es el derecho, acá no es el negocio. No, ya yo entré por negocio. Ve, miren, ese concepto. Entonces, yo pienso que por ahí vamos a la formación del ser humano e inclusive algo en la universidad para darles duro 6 años de estudio a los estudiantes, ética, porque ya van a ser los futuros profesionales. No vamos a encontrar, que es triste para el Ecuador, presidentes sentenciados, vicepresidentes, ministros de todo nivel, de todo nivel. Entonces, ¿qué dice? A ver, el hijo, referente, el padre. Un ciudadano común y corriente en un país, ¿cuál es el referente? Un magistrado, un presidente. Pero si eso nos falla la cabeza, definitivamente todo el Estado va a colapsar. Y eso ha pasado en el Ecuador. Yo escribí un libro, que es el último, porque en el mes de noviembre posiblemente salga con 2 compañeras que hacemos una nueva producción sobre tránsito. Pero el último libro, después del libro de lavado de activos, es un libro que se llama Miseria Humana. Y dediqué un capítulo a la corrupción de estos últimos 10 años. Ya me gané un sumario administrativo. Por ese libro. Porque le pegué a la corrupción. Bueno, yo he dicho, no importa. Así salga de la institución, no importa. Seguiré firme en mis convicciones. En mis convicciones. Entonces, tenemos que trabajar mucho en esto.
mucho. Y creo que todos los gobiernos de todos los países de Latinoamérica tenemos que trabajar mucho, apuntalar más la enseñanza, apuntalar más los valores para tener funcionarios éticos. Caso contrario, nos pasa lo que nos está pasando actualmente. Muchísimas gracias, doctor Irmer. Vamos ahora a escuchar al doctor Willy Ramírez para que él ya pueda dar las palabras finales y agradecer. Doctor Willy, por favor. Muchísimas gracias, Isabel, por el pase. George, es un verdadero honor, es un verdadero placer el tenerte en esta gran aula, Sofía, Escuela de Posgrado. Y nuestro más sincero reconocimiento y agradecimiento. Y en la persona de George, a todos los hermanos latinoamericanos que esta noche se han conectado desde Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Colombia, Bolivia y Argentina. Bueno, Argentina creo que está a la hora un poco más avanzada, pero aún así están conectados. Bien, cuando se habla de los delitos en contra de la administración pública, el término de uso común y corriente es el término de la corrupción. Y este es un mal que aqueja sobre todo a los estados latinoamericanos o iberoamericanos. Bien, y con mucha pena debemos decir que esta es una enfermedad hereditaria y que también es autoinmune. Y lo más grave aún es que los seres humanos somos los operadores de ella. O sea, el ser humano al servicio de la corrupción. Ojo, con esas excepciones. Pero este fenómeno de la corrupción, ¿es un fenómeno nuevo? No, definitivamente no. Esto viene desde la antigüedad, desde los inicios mismos de la humanidad. Y hoy en día se pretende responsabilizar a la democracia como la gran culpable de la corrupción. Pero la democracia no es la causa, es todo lo contrario. Gracias a la democracia, esta corrupción o este fenómeno, esta enfermedad, esta lacra, este mal, puede ventilarse con mayor franqueza y podemos encararla nosotros como sociedad. Y esta debiera ser la principal obligación de nosotros, sobre todo los hombres y las mujeres de derecho. Esa debe ser nuestra principal tarea. Entonces, lo que debemos procurar es el combatir la enfermedad, que es la corrupción, y no el sistema, que es la democracia. Mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? No existe país en el mundo con cero corrupción. Hay un ranking de los países más corruptos del mundo. Yo hace algunos años estuve en un país mediterráneo, sudamericano, y me llamó mucho la atención de que los pobladores decían que ellos eran el segundo país más corrupto del mundo y que seguramente hubo coima porque ellos deberían estar primero. Como si esto fuera un logro, como si esto fuera un galardón, ¿no? Cosa por demás descabellada, ¿no? Y lo que debemos tener presente también es que la corrupción nunca muere. O sea, si estamos soñando con que vamos a erradicar la corrupción, estamos en nuestro sueño de opio, ¿no? Estamos en una isla de la fantasía. Lo que podemos hacer contra la corrupción sí es acorralarla. Eso podemos hacer. Y podemos ganarle este partido. Podemos hacerlo. Pero junto con ello, lo que nosotros debemos hacer también es
lograr el cambio cultural, que es precisamente lo que mencionaba George, el tema de la educación, de la formación, el tema de la primera escuela, que es la casa, el hogar, en donde deben primar los valores éticos y los valores morales y una cultura cívica al servicio de los demás. Y cuando esto se lleva al plano de la administración pública o de la gestión pública o de la gerencia pública, quien ostente un cargo o un puesto público no debe ni puede apropiarse de los recursos ni usar sus influencias para fines personales. Esto debiera ser la primera regla o la primera máxima, si cabe el término, en el ejercicio de la función. Y se debe entender y se debe comprender y se debe transmitir también que la política no es una carrera para obtener dinero. Y eso es lo que menciona George, ese comentario desatinado de su colega o de nuestro colega, porque, bueno, somos hombres de derecho. Con mucha pena, ¿no? Esto no es un negocio, es todo lo contrario. Es una vocación de servicio, es un apostolado, podríamos decir ya si somos un tanto más vehementes, ¿no? Y en la doctrina de los derechos humanos ya se viene hablando de que la corrupción atenta contra el derecho de disfrute de los demás derechos humanos. Y esto es algo que debemos interiorizar, que debemos asimilar. ¿Y por qué se dice que afecta contra el disfrute de los derechos humanos? Porque definitivamente lesiona a la democracia de igualdad. Unos tienen más que otros cuando no debería ser así. Igualdad a esa igualdad es la que me refiero. Y también hay una superposición del interés privado o del interés particular sobre el interés público o el interés común. Esto es algo que no se debe permitir y lo más grave aún es el tema de la impunidad. Debemos luchar y debemos encarar, como ya mencioné, podemos acorralar y le podemos ganar la lucha, sí, no la vamos a extinguir. Entonces, lo que se debe procurar es combatir la impunidad y hay que procurar que no queden estos hechos impunes. Notitia criminis. Yo me entero de un acto de corrupción, si no lo denuncio, yo ya soy cómplice. Eso es algo que debemos mentalizar. Pero ¿cuál es el ejemplo que le estamos dando a las nuevas generaciones? En el Perú, cuando íbamos al cine hasta hace medio año, un poco más, antes que empiece la película pasaban un spot interesantísimo desde el punto de vista didáctico. Era el niño que, bueno, iba con su papá al mercado negro de películas, ¿no? A comprar el DVD o el Blu-ray pirata. Oye, papá, pero ¿por qué no compras el original? No, ni tonto para comprar original, ¿no? Pues si esto me sale por $1, ¿por qué voy a pagar 20, 30 dólares? Entonces un niño, una tarde llega con su examen y le dice, papi, saqué 20. Bueno, acá en Perú es de 0 a 20 la calificación, ¿no? Papi, saqué 20, pero es un 20, le dice, bamba, falso, o trucho, ¿no? ¿Pero cómo? Ah, es que me copié de mi compañero. Pero hijo, eso no está bien. Ah, bueno, es que para evitar estudiar, entonces mejor me copio, ¿no? Ese tipo de spot o ese tipo de campañas pueden servir de mucho, pero si nosotros le damos una coima al policía delante de nuestros hijos, si no respetamos las reglas de tránsito, si mentimos constantemente y les enseñamos a sacarle la vuelta a la norma,
qué ejemplo estamos dando, qué educación estamos dejando y qué futuro vamos a tener como sociedad. Eso es algo que nos debiera llamar poderosamente la atención y estoy seguro que en ese sentido coincidimos en todos los lugares en donde hablamos este rico idioma, el castellano, y esperamos con mucho optimismo, con mucha esperanza y con mucha fe que esto cambie. Y tiene que cambiar. Pero en el entendido también de que el cambio empieza por uno. Si yo no soy capaz de cambiar, es imposible que yo cambie a los demás. Bueno, no me quiero extender más, sino para agradecer y para reconocer al doctor Sotomayor y decirle de que esta es vuestra casa, Sofía Escuela de Posgrado, para cuando así lo considere pertinente, y estamos llanos a colaborar. Y lo que siempre digo, de las 4 operaciones matemáticas que nos enseñaron junto con nuestras primeras letras, pongamos en práctica 2, la suma y la multiplicación, y dejemos de lado la resta y la división. Muchísimas gracias, George. Isabel, infinitamente agradecido. Isabel es la artífice de estas semanas internacionales. Esta es la primera. La próxima semana seguimos. Y el agradecimiento y la felicitación a todos los hermanos latinoamericanos que noche a noche están conectándose. Esta noche hemos sobrepasado los 100 participantes. Entre los que entran, se les va la señal y entra otro. Ya, pero llevamos el registro y han entrado 109 personas. ¿Bien? George, a vuestras órdenes y un abrazo fuerte hasta el Ecuador. Muchas gracias, muchas gracias. Una linda noche. Gracias. Ok, doctorita, pase muy bien. Gracias.